Iradier sin Salakot, el Salakot se lo ha quitado, lo ha dejado aquí en el perchero, y sobre todo nuevos descubrimientos sobre la vida del explorador. Yo tengo a bien no tomar la palabra si no tengo nada nuevo que decir, por eso me veis muy poco. Mi agradecimiento al Círculo Vitoriano, a Blanca Arana, a su equipo, Íñigo, Mayara, José Manuel, sois todos formidables. El Círculo Vitoriano formó parte de la vida de Manuel Iradier, que es el personaje que hoy nos ocupa. Nos consta que Iradier era asiduo del gabinete de lectura, que fue precursor del Círculo Vitoriano, donde se conservan los libros que escribió y que consultó, en particular los del reportero y explorador Henry Morton Stanley, con el que se reunió en Vitoria y que se convirtió en una especie de mentor suyo. Estos libros originales, que estuvieron en las manos de Manuel Iradier, están aquí expuestos. El Círculo subvencionó, junto con el Ayuntamiento de Vitoria, la publicación de su obra magna África Tropical, que también está aquí expuesta, de la que luego hablaremos. Pues bien, el 4 de junio de 1885, hace exactamente 140 años, Iradier pronunció en el Círculo Vitoriano la que sería su última conferencia sobre el tema africano. Tenemos las actas de la reunión y en aquella ocasión, él, que tan solo tenía 31 años de edad por aquel entonces y se desentendía de la materia africana, nos decía: ayer pedía entusiasmo y patriotismo inútilmente. Hoy lo he encontrado, pero ya es tarde para mí. Si algún consuelo me cabe, es que he cumplido como bueno. Luego veremos cuál es la trayectoria vital que le llevó a pronunciar estas palabras aquí en el Círculo Vitoriano. Manuel Iradier y Bulfi es un personaje con gran arraigo en nuestra conciencia vitoriana. Su figura forma parte indisociable del paisaje vitoriano y dispone de calle, de monumento, de placas conmemorativas y de tumba en Santa Isabel. Iradier ha inspirado a varias generaciones de alaveses y ha dado nombre a asociaciones de gran arraigo en nuestra sociedad. La Sociedad Excursionista Manuel Iradier, cariñosamente conocida como la Manuela, que cumplió el año pasado 75 años, el Coro Manuel Iradier, iniciativa de Emilio Pinza, la ONG africanista Manuel Iradier, fundada por el bisnieto Álvaro Iradier, que nos acompaña esta tarde, la Sociedad Geográfica La Exploradora, presidida por Miguel Gutiérrez Garitano, y hasta una logia masónica, iniciativa de Javier Otaola. Si me olvido alguna asociación que lleve el nombre de Manuel Iradier, me lo decís. Somos muchos los nietos, los bisnietos y los tataranietos de espíritu que quedamos prendidos en su día por el encanto de nuestro hombre con Salakot. Y yo os puedo compartir con vosotros, os puedo transmitir un recuerdo personal, que era el de cruzarme todos los días, yendo al menos 4 veces por día, era mañana y tarde, cruzarme camino del Colegio de los Coras con la estatua de Manuel Iradier. Pero curiosamente, en mi época se hacía la mili. Curiosamente, el único libro que me acompañó en el servicio militar fueron los 2 ejemplares de África que había reeditado la Diputación de Álava en los años 50. En concreto, lo había hecho mi tío Joaquín. Y yo, de verdad, estando en la mili, no hacía sino releer el párrafo en el que Iradier decía, ojo, estaban en plena guerra carlista, un poco como la de los años 70-80 de mi mili. No aguanto más esta guerra fratricida, la carlista. Mañana cambiaré el fusil Remington por los útiles geográficos y partiré. Pues bien, sin acabar la mili, tuve una circunstancia que me permitió irme. Yo también dejé el CEDME y partí. Y tengo la sensación todavía de no haber vuelto. Por Ángel Martínez Salazar, uno de los biógrafos de
Iradier, sabemos que el linaje de los Iradier, que significa bello lechal en euskera, procede del País Vasco francés, de Iparralde. Fue en el siglo XVII cuando el gascón Bernardo Iradier se desplazó a este lado de los Pirineos, donde nació en Andosilla en 1667 un varón, José Iradier, del que procederían las diversas ramas de la familia, que cuenta con personajes destacados, como el compositor Sebastián Iradier, compositor de La Paloma, el arquitecto Pantaleón Iradier. Una de sus obras es la sede del Parlamento Vasco, en tiempos de Iradier, Instituto de Enseñanza Media y Universidad Libre de Vitoria. El militar Teodoro Iradier, fundador de los Exploradores, que es la rama española de los Boy Scouts, y el estadista Eduardo Dato Iradier, del que, por cierto, Manuel era primo e incluso confidente. Consta que en Madrid intercambiaban informaciones y se reunían entre ellos. Y, como no, nuestro Iradier por excelencia, nacido en Vitoria, en la Plaza Nueva, la actual Plaza de España, en 1854, siendo el quinto hijo de Pedro Valentín y de Amalia Wulfi. El bisabuelo materno se apellidaba Wolf Schackinghers, apellido alemano-danés. Alguna vez a alguna generación de historiadores vitorianos se tendrá que interesar por ese Wulfi y por ese bisabuelo del explorador que tenía este nombre tan exótico de origen alemán y o danés. Como todos los personajes que alcanzan la categoría de históricos, Manuel Iradier ha sido, y en parte sigue siendo, pasto de la historia. Me explico. Hace más de 50 años, cuando aún estaban los pupitres de los coras, le escribí una carta a Manuel Iradier, una carta que aún conservo. La carta comenzaba diciendo: Manuel, la historia mata. Por aquel entonces yo no sabía muy bien lo que yo mismo quería decir, y después de décadas de investigación, de artículos y libros publicados, y de viajes al escenario africano de sus aventuras y desventuras, acabé por entenderlo. En 2011, coincidiendo con el centenario del fallecimiento de Manuel Iradier, pronuncié, promovida por la Vascongada de Amigos del País, una conferencia que no dejó a la asistencia, no muy numerosa, pero sí, como la de ahora, cualitativamente importante, no dejó a la asistencia indiferente. Desde el rigor histórico, es decir, probando mis conclusiones con las pertinentes bases documentales, desmonté la imagen creada en torno al vitoriano, la de un blanco con salacot que acude en el siglo XIX al continente negro para apropiarse de territorios ajenos. En esa conferencia, al igual que en mis escritos, entre ellos la entrada del Diccionario Biográfico Español que la Real Academia de la Historia me encargó a mí que hiciera de Manuel Iradier, yo siempre he defendido la imagen de un Iradier mucho más compleja, mucho más poliédrica y me atrevo a decir que mucho más sugestiva acerca del individuo que ha pasado a la historia, a mi entender de manera forzada, como padre de la Guinea española. Iradier viajó 2 veces al Golfo de Guinea. Su primer viaje, el más auténtico y largo, el que emprendió junto a su mujer y su cuñada, de las que luego hablaremos, cuando apenas tenía 20 años, fue fruto de una inequívoca pasión científica y de una actitud genuinamente filantrópica. Su implicación en la actividad colonial española con motivo de su brevísimo segundo viaje no tuvo nada de triunfal. En realidad supuso una experiencia dolorosa y frustrante que dio lugar a que el vitoriano se desentendiera de su obra africana y a que los círculos de poder de Madrid le dieran la espalda. Desde que Iradier anunciara públicamente su vocación de explorador en 1868, cuando solo tenía 14 años, hasta que se vio arrastrado a la acción colonial cuando tenía 30, sus motivaciones fueron
las científicas y filantrópicas propias de los exploradores románticos y aventureros que precedieron en el siglo XIX a la ola esencialmente colonizadora. El plan inicial de la Asociación Éuskara la Exploradora, que había fundado Iradier y sus amigos, consistía en atravesar África de sur a norte, es importante recordarlo. Y a raíz del encuentro en Vitoria con Stanley, ese plan no fue abandonado, sino aplazado, en palabras de Iradier, centrándose en la exploración científica, cito, del África Central, empezando el viaje por las costas españolas del Golfo de Guinea. ¿Por qué eran españolas? Pues porque había habido un tratado en el siglo XVIII con Portugal, en el que Portugal cedía a España, junto con Fernando Polla Nobón, las costas del Golfo de Guinea. Estamos a finales del siglo XVIII y el motivo declarado era que España, que hasta entonces no había participado en la trata de esclavos, entonces quería participar en la trata de esclavos. Pues bien, refiriéndose al primer viaje a África, Iradier decía: pienso verificar un viaje de exploración que costearé yo, como así fue, por los países inmediatos al Golfo de Guinea con el objeto de ver el terreno de cerca y adquirir la práctica y conocimientos necesarios que están fuera del cálculo teórico a fin de poder realizar a mi regreso los pensamientos de la asociación con mayores probabilidades de éxito. De ese primer viaje que se desarrolla tan solo, podéis ver, en la isla de Fernando Po y en la desembocadura del Muni y más que el Golfo, en la bahía de Corisco. De ese primer viaje dejó constancia Iradier en una publicación, a mi entender, encantadora, la más genuina, la que mejor refleja el espíritu científico y el afán filantrópico. Y esta primera publicación se llama Primer viaje de la exploradora a la zona de Corisco. La imprimió, la imprenta fue Domingo Sar. Por cierto, a ver, no sé si soy yo muy viejo o estos acontecimientos tuvieron lugar muy próximos en el tiempo, pero yo personalmente conocí a las hijas de Domingo Sar. Conocí a las hijas, vivían encima de Monreal, de la joyería que era calle Dato, a las hijas del editor del primer folleto de Manuel Iradier, que por cierto también fue editado por entregas en el Anunciador Vitoriano, y algún día tendremos que recuperar todas las entregas para ver si corresponde o no con este primer folletito que tiene el encanto del relato de corte romántico científico. 3 años después, afirmó Iradier, refiriéndose a este viaje de 834 días, durante los que calcula haber recorrido 1.876 kilómetros y que le habían costado de su bolsillo 8.000 pesetas, terminados mis estudios y adquirida la práctica necesaria, regresaba a España a reponer mi salud quebrantada por los miasmas, para empezar después a reunir los recursos más indispensables a fin de emprender de nuevo la exploración proyectada. ¿Qué era la exploración proyectada ahora que ya no iban a ir de África de sur a norte? Pues por exploración proyectada se refería a otra exploración científica en el interior de África, ni más ni menos que yendo desde las costas de Guinea que él había recorrido hasta el lago Mbutan, que era el lago Alberto en la época, lo cual hubiera supuesto 3.000 millas geográficas por territorios totalmente desconocidos. Esta zona, el África Central, decía Iradier, para que veáis cuál era su motivación, es la más desconocida del continente africano, la que ha de contener los más interesantes problemas para la geografía, en la que pueden hacerse los más notables descubrimientos. Y esta zona está próxima a nuestras posesiones del Golfo de Guinea, y el desarrollo comercial que en estas pudiera verificarse una vez conocida sería inmenso.
Pues bien, con vistas a esta su pretendida segunda expedición, Iradier recibió multitud de apoyos morales, pero escasamente apoyos financieros, lo cual le llevó a dejarse arrastrar en su afán de volver a África a los proyectos coloniales que habían surgido en Madrid. Entonces, en el Congreso Geográfico de Madrid, que había promovido Joaquín Costa, que es el adalid del colonialismo español en el África Negra de la época, Iradier siguió sin proponer un plan de ocupación de territorios. Lo que proponía era la creación de puestos comerciales, en concreto 2 principales en Fernando Poo y Corisco y varios secundarios en la costa, con un presupuesto de 1 millón de pesetas y 200.000 pesetas anuales. Al final, ante las presiones de Joaquín Costa, que por cierto, para que os hagáis una idea de la filosofía de Joaquín Costa, era este señor, iba a decir baturro, pero bueno, aragonés, que decía lo que hay que hacer para colonizar. Decía, para colonizar hay que comprar frutos africanos, vender frutos europeos, cortar árboles y criar ganado. Vale, esta era la filosofía de Costa. Bueno, pues, claro, un resignado Iradier se dio cuenta de que no debe ser la ciencia el único fin que se persiga. La expedición debe tener un fin político y un fin filantrópico. El comercio y la agricultura constituirán el fin práctico. La recién creada Sociedad de Africanistas y Colonistas se fijó en Iradier, porque había estado en África 3 años, para cumplir los designios de Costa, y le encargó que, comillas, fuese directamente a Camarones, Camarones es el actual Camerún, a fin de adquirir del rey Bimbia, veis que ahí pone Bimbia, y demás de los alrededores. Claro, en Madrid eran geógrafos de salón, veían el mapa, veían el sobaco de África y decían, yo quiero todo. Y demás de los alrededores, la parte que pudiera y que los ingleses no poseen ya. Luego veremos que no solo eran los ingleses, eran también los alemanes y los franceses. Entonces, un resignado Iradier se dio cuenta de que si quería volver a África, cito, yo debía ocupar mediante tratados que había de celebrar con los jefes indígenas la costa comprendida entre el río Campo, veis el río Campo, que ya es, el río Campo es el límite norte de la actual Guinea Ecuatorial, y el Calabar Viejo, incluidos Camarones y Batanga. Yo recorrí toda esta zona, es enorme, me llevó meses. Todo ello con un coste máximo de 27.000 pesetas, de las que 5.000 pesetas fueron aportadas por Amado Osorio, que era el médico asturiano, compañero de expedición. En el fragor de la conferencia que pronuncié en Vitoria, comparé a Iradier y a su acompañante Osorio con los personajes de TVO, Mortadelo y Filemón. A ver, yo lo que quería con esto no era insultar a nadie, yo quería ilustrar la desproporción entre la misión encomendada a los 2 expedicionarios y los recursos con los que contaron. La imagen no está del todo alejada de la realidad. El propio Iradier comentó que en este su segundo viaje, cito, pasamos por liliputienses y pobres a los ojos de los indígenas. En Fernando Poo tan solo dispusieron de una vieja balandra medio podrida que hace agua por todos los lados. Jesús Larrazábal, autor de un informe de la época del Ministerio de Defensa acerca de la que fue la primera unión aérea entre la península y la Guinea Española, calificó la expedición de Iradier y de Osorio de estrafalaria. E incluso Ricardo Majó Framis, que es uno de los agiógrafos de Iradier durante el franquismo, señaló que había, cito, algo de trazo cómico en la parvedad, estrechez y usando de la palabra sincera, tacañería en los medios que fueron puestos a disposición de Iradier y Osorio. Pues bien, cuando Iradier y Osorio llegaron prácticamente con una mano delante y otra atrás y con un muestrario de armas del País Vasco y de productos catalanes a Fernando Poo, descubrieron que la costa del Golfo de Guinea, incluida la región de Camarones, estaba ocupada por Inglaterra, Alemania y Francia, y no solo por factorías comerciales, no, por fuerzas militares. Ante esta situación decidieron recabar información de primera mano sobre
el estado de las posesiones españolas a las que no estaban dirigidos, pero se dieron cuenta de que estarían amenazadas dada la expansión de los otros países en el Golfo de Guinea. Es por ello por lo que se desplazaron a la bahía de Corisco, ojo, siendo el jefe de la expedición Manuel Iradier, a bordo de un vapor inglés junto con el notario de Fernando Po, Bernabé Jiménez Blázquez, y el marino Antonio Sanguiñedo. Pues bien, lo que sucedió durante la breve estancia de Iradier en la región del Muni, que es un poco la que veis en color rosa, fue un episodio que el propio Osorio calificó como pequeña excursión, que duró por junto, cita textual, 10 días a contar desde el momento de nuestra entrada en el río al de la salida, y que dio lugar a una situación mucho más compleja y contradictoria que la simplista versión de un Iradier conquistador de la Guinea española. Durante esta estancia, que tuvo lugar a finales de octubre y principios de noviembre de 1884, cuando tenía lugar la conferencia, la conferencia de Berlín, el reparto de África en Berlín, Iradier pasó contratos con jefes tribales de la cuenca del Muni, a los que otorgó sueldos y regalos, lo que según el Vitoriano se tradujo en la incorporación a España de unos 14.000 kilómetros cuadrados, situados en esta región rosa que él bautizó como país del Muni, y que correspondía a la cuenca del Muni, es decir, a los dos lados de la desembocadura del Muni. Él decía textualmente: yo llamo país del Muni a la cuenca hidrográfica de este río, y sin duda Iradier actuó de buena fe, considerando que mediante esta acción había salvado, como él insistiría, el país del Muni para España. Sin embargo, Iradier regresa a España, atacado de fiebres, de manera precipitada, se queda Osorio. Ni la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas a la que él representaba, ni las autoridades españolas, ni tan siquiera su compañero de expedición, Osorio, apoyaron las conclusiones de Iradier. El motivo de este antagonismo, y perdonadme que sea un poco farragoso, pero es que llevamos siglo y medio en Vitoria, y perdonadme la expresión también, comiéndonos un camelo, e insisto que es mucho más interesante el Iradier científico, filantrópico, que no este Iradier colonialista que nos han querido vender. El motivo de este antagonismo no podía ser más simple. Iradier había recibido como cometido adquirir territorios independientes situados al norte del río Campo, mientras que los territorios situados al sur de dicho río, incluida la cuenca del Muni, España ya los consideraba como suyos. Y os cito lo que dijo Amado Osorio. Dice: el objeto exclusivo de nuestra expedición era adquirir para España los territorios situados al norte del río Campo hasta el río Cadoar, y si fuera posible hasta el delta del Níger. Enorme. Nada se nos prescribía respecto al trozo de litoral comprendido entre la desembocadura del mencionado río del Campo y el Cabo de Santa Clara, por el que desaguan el Ello y el río Benito, el Muni y el Munda, por considerar aquel territorio fundamentalmente español. Sigo citando a Amado Osorio: el país del Muni y en general todo el territorio comprendido entre la vaguada del río Campo y la divisoria de las aguas Munda, Gabón, Muni, Gabón, era español mucho antes de ser violado por alemanes y franceses y ser visitado por el señor Iradier, con lo cual, fijaros que es su compañero de expedición, malamente pudo adquirir para nuestra patria un territorio que de lleno ya le pertenecía. En la conferencia de Berlín, que tenía lugar en ese momento, los alemanes reconocieron que los territorios situados al sur del río Campo eran españoles, lo cual les venía muy bien en la lógica de tener un estado tampón con Francia, como en su día se creó el Estado belga, que hacía tampón entre Francia y Alemania. Era una lógica simplemente de tener a los franceses no en una frontera inmediata. Entonces, fijaron los alemanes su frontera, como así fue al final, del actual Camerún al norte del río Campo. Claro, quedaba por resolver el asunto de la ocupación francesa, y no solo del Muni, que se hizo efectivo nada más desaparecer de allá Iradier y sus acompañantes, sino también de la cuenca del río Benito y de toda la parte sur del río Campo. Pues bien, como puse de manifiesto en mi conferencia de 2011,
El hecho de que Iradier fechara en 1884 la adquisición del país del Muni cuestionaba los fundamentos mismos de la posición oficial española en la Conferencia de Berlín y daba argumentos a Francia, ya que las autoridades galas disponían de tratados de anexión correspondientes a esa misma región que eran anteriores a los papeles que traía Iradier. De ahí la perplejidad e incluso contrariedad de los estamentos gubernamentales y geográficos españoles ante las tesis de Iradier, el cual, a su regreso a España a finales de 1884, fue objeto de críticas acerbas. Costa habló de que el viaje de Iradier era una catástrofe nacional. Francisco Coello, presidente de la Sociedad Geográfica, el mayor exponente de la cartografía de la época, dijo que la consignación de los límites que atribuía nuestro viajero Iradier a los territorios españoles del Golfo de Guinea ha alentado mucho las usurpaciones de la zona. Y Osorio, su compañero, dice que lejos de adquirir territorios, lo que tal vez ha hecho nuestro Iradier es contribuir a perderlos. El 13 de febrero de 1885, Iradier acudió a Madrid para informar, os recuerdo que tiene en esta época 31 años, ha nacido en el 54, para informar de su breve viaje a África a la Junta Directiva de la Sociedad de Africanistas y Colonistas. Su intervención fue dejada para el final porque ya le dijeron que no había tiempo. Y él dice: en vez de dar cuenta detallada, como estaba en mi ánimo, del país del Muni, de la anexión a España, de su situación, de su porvenir, me limité a presentar un plano y a hacer un corto resumen sin método ni unión. A ver, este frío, cuando no hostil, recibimiento en Madrid, contradice la afirmación que haría décadas más tarde nuestro vitoriano Ramiro de Maeztu, para quien el regreso de Iradier de su segundo viaje a África no es ya de gloria, sino de apoteosis por parte del hombre que había descubierto, explorado y dado su nombre a la región del Muni. Ramiro de Maeztu tenía tal desfachatez que se inventó que Muni era un acrónimo de Manuel Iradier. Perdonen. Un historiador no tiene que tener opiniones, tiene que dar hechos. Pero ahora me pongo de este lado de la mesa y esto es impresentable. Esto es impresentable. Pues bien, donde únicamente fue recibido Iradier como un héroe fue en el nudo ferroviario ostense de Tardienta, cuyo alcalde alabó a quien había conquistado para España tierra de moros, y en su ciudad natal, donde había crecido Manuel Iradier, y la gente se había dado cuenta de que había sufrido, de que había dejado una hija que le había nacido en África, de que se había esforzado por un ideal, y aquí se le dio cariño y se le dio comprensión, y Vitoria se volcó en muestra de simpatía, empezando por nuestro círculo vitoriano. La Vuelta a España de Osorio y de Montes de Oca en 1885 dio lugar a un encontronazo de Iradier, ni más ni menos que con el presidente de gobierno, Cánovas del Castillo, en el transcurso de una cena celebrada en Madrid. Iradier dijo sentirse muy incómodo por compartir mesa con el gobernante español al que consideraba culpable de la abolición de los fueros de las provincias vascas. Qué curioso, qué curioso. Iradier había sido voluntario liberal, había peleado contra los carlistas, acérrimos fueristas, pero Iradier era lo que podríamos llamar un liberal fuerista. Siendo liberal, amaba los fueros alaveses, como amaba también la cultura euskaldun, como amaba las tradiciones y las leyes viejas. Por aquel entonces, el gobierno español había decidido tomar cartas en el asunto del Muni, pero no mediante el reconocimiento de la anexión llevada a cabo por Iradier, ni a través de la confrontación con Francia, sino por la vía diplomática, tal como establecía para este tipo de contenciosos el acta final de la Conferencia de Berlín. Y para ello recurrió a un personaje que a mí me encanta, porque luego su hijo fue un viajero por todas partes. Era un diplomático instalado en Francia, el marqués de Hatshepsut,
que intentó mediar entre Francia y España, en lo que ya se llamaba la cuestión del Muni, pero ojo, del Muni tal como decían en Madrid, no el Muni, cuenca hidrográfica del Muni, como decía Iradier. El caso es que este diplomático japonés no prosperó en su misión. Y para entonces, en 1887, y ahí vuelve a ser protagonista nuestro círculo vitoriano, para entonces Iradier edita en Vitoria los 2 tomos de su África tropical. Claro, ¿qué pasa? Que en estos 2 tomos él asume un papel de víctima porque él defiende su tesis en relación con el Muni, que nadie apoya, y además adquiere una actitud patriótica exacerbada con la que, a mi entender, quería compensar los equívocos y las tensiones generadas en torno a su segunda expedición. Es esta actitud patriótica exacerbada la que de manera torticera va a utilizar décadas más tarde Ramiro de Maeztu. El pundonor que puso Iradier en hacer valer su pretendida misión del país del Muni llegó al extremo, fijaros, de desafiar a los estamentos oficiales españoles, a los que conminó a que demostraran documentalmente el alcance de las posesiones españolas en el Golfo de Guinea y de las cartas de nacionalidad expedidas en la región antes de que él la visitara. Los interesados, todos en Madrid, las instancias gubernamentales y las instancias geográficas, reaccionaron públicamente rebatiendo los argumentos del vitoriano y en algunos casos con extrema virulencia. Según rezan, y voy un poco rápido para no aburrirlos, las actas de las juntas directivas de la Sociedad de Geografía, los asistentes protestaron, estoy refiriendo al libro de África, protestaron de las falsedades y errores que el señor Iradier estampa en su obra, cita textual, tales como afirmar que en 1884 se hizo la adquisición para España de los territorios del Muni, siendo así que desde mucho antes de esa época la región indicada es posesión de España y como tal ha sido reconocida. La presión de la prensa madrileña contra la campaña de prensa contra Iradier fue tal que 1, 2, 3, 4, 5 prohombres de Vitoria, Fermín Arram, Federico Bareibar, Juliana Praiz, Eduardo Velasco y Bernardo Hacha hicieron una declaración pública referida a los textos de Francisco Coello, Joaquín Costa de la Sociedad Geográfica Comercial, defendiendo a Iradier de los ataques de estos señores y diciendo que en las palabras de Iradier vertidas en este libro, en ninguna de ellas se encierra injuria, calumnia ni palabra ofensiva que puedan contribuir en lo más mínimo al menosprecio de dichos señores y la citada sociedad. Que el señor Iradier ha usado una delicadísima habilidad en mostrar sus pareceres, que en todo momento su pluma obedece al pensamiento y la decisión, que en todo asunto científico obra aquel que se cree poseedor de la verdad. En fin, le tuvieron que echar un capote. Iban a por él en Madrid. Pues bien, la Junta Directiva de la Sociedad Geográfica no se limitó solo a reprochar las tesis de Iradier, sino que le hizo una reclamación para que le fueran reembolsadas de las 8.000 miserables pesetas determinadas cantidades de dinero que Iradier no había justificado. A ver, la reclamación fue rechazada por estimar que nunca se autorizó al señor Iradier para gastar más de lo que la sociedad puso a disposición del viajero. En fin, en resumen, la actuación de Iradier en el Golfo de Guinea, al frente de la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas, dio lugar a un imbroglio político y diplomático del que el vitoriano salió mal parado. Los promotores de la leyenda de un Iradier colonialista y triunfal han soslayado este aspecto y tan solo han querido ver en su enfrentamiento con Osorio un problema de celos ante la pretendida notoriedad del vitoriano. En realidad la notoriedad de Iradier en sus tiempos, el Iradier con Salacot, fue flor de un día, al menos en los círculos de Madrid. En el obituario publicado en la Correspondencia de España, una vez que Iradier falleció en Balsaín, Segovia, en 1911, a la temprana edad de 57 años, por cierto, el mismo año en que murió su mujer Isabel Urquiola,
se llevaba un día de diferencia en el nacimiento con su mujer y 27 en el fallecimiento. Vivieron juntos toda la vida. Pues bien, Francisco Aznar Navarro decía en el obituario: Iradier, que gozó un punto de fama, dejóse arrastrar por su carácter oscuro, su modestia incomparable, su falta de condiciones de sociabilidad, al rincón apartado donde había de extinguirse bien pronto su fama de un instante. La breve y desafortunada experiencia colonial de Iradier le había llevado a desentenderse de su obra africana y hasta a repudiarla, según consta en sus propios testimonios. 1888. Tiene 34 años. Borrad mi nombre de todos estos mis trabajos sobre África. Quedaos en vuestros bufetes perfumados. Romped estas actas. 1900. ¿Qué ha pasado en 1900? Tratado de París. Ya se han fijado las fronteras. 1900. Yo no quiero saber nada de ese engendro que nos ha despojado de la mitad del Muni. ¿Por qué la mitad del Muni? Pues porque efectivamente, fijaros, la frontera de lo que luego va a ser la Guinea Ecuatorial es solo la parte superior de la cuenca del Muni. La parte que ha explorado Iradier sobre todo y donde ha firmado tratados y donde estaban asentados los bengas, por cierto, ¿os dais cuenta de que estamos hablando de territorios africanos sin citar en ningún momento las tribus y las gentes de que estaban allá? ¿Os dais cuenta? Luego hablaré de esto. Nos estamos repartiendo esto como si fuera el Monopoly. Bueno, pues la cuenca sur del río Muni, que era una zona natural de los bengas y de los bapucus y de los itemus, ¿te acuerdas de los itemus, Álvaro? Y luego vinieron los Fang y echaron a todos. Nada, eso en el Tratado de París había desaparecido. Bueno, pues él dijo: yo no puedo prestarme a darlo por bueno, no contéis conmigo para este engendro. Pues bien, el origen histórico de la Guinea española está, como habéis podido ver o comprender, sin hacer caso, muy alejado de afirmaciones hechas en la época franquista y no tan franquista. Este artículo es de hace poco, de José Javier Esparza. Si vais a internet, pues veréis a José Javier Esparza con su parche, que es como una especie de heredero intelectual de Ramiro Emetu, diciendo cosas como que los heroicos trabajos de Manuel Iradier dieron como resultado la completa integración en España de la Guinea Ecuatorial. En mi conferencia puse de relieve la importancia de la labor exploradora en la parte continental de la actual Guinea Ecuatorial del asturiano Amado Osorio, que se quedó allá y que siguió, como veis en el mapa de abajo a la izquierda, siguió explorando lo que actualmente es la parte continental de la Guinea Ecuatorial. Y también adjudique la paternidad colonial de la Guinea española a Emilio Bonelli. Es el de la derecha, el de arriba a la derecha. El militar Bonelli, que estaba animado por un afán colonial, que había demostrado ese afán colonial con el protectorado español sobre el Sáhara Occidental, fue el que tuvo la intervención decisiva a la hora de impulsar el reconocimiento y la explotación de la colonia al servicio de los intereses comerciales españoles. Imbuido de ese espíritu colonial y castrense, el 4 de noviembre del 84 fue Bonelli el que izó la bandera española en la península del Río de Oro, fundó Villa Cisneros, para ello se inspiraba, fijaros, en el cardenal Jiménez de Cisneros, y que fue la capital del Sahara español. Y el 26 de diciembre de ese mismo año, animado por esa experiencia en el Sahara español, Cánovas del Castillo hizo oficial el protectorado y lo comunicó a los países extranjeros. Pues bien, en contraste con la pretendida anexión del país del Muni por parte de Iradier, la ocupación del Sahara por parte de Bonelli contó con el apoyo del gobierno español de Cánovas de Castillo. Y en la cresta de la ola, el 10 de julio del 85, es Emilio Bonelli, y no Iradier, el que es, por decreto, nombrado comisario regio para África Occidental. La intervención de Bonelli en el Golfo de Guinea, y no la de Iradier, fue decisiva a la hora de sentar las bases de la futura colonia del río Muni. Y jugaron a favor de Bonelli los servicios que prestó en Guinea al Marqués de Comillas,
que fue uno de los impulsores de la Compañía Naviera Transatlántica, de la que Bonelli fue consejero y representante ante el Consejo de Estado. ¿Cómo se explica que sea Iradier y no Bonelli el considerado en los libros de historia padre de la Guinea española? Pues en primer lugar, el ostracismo de Bonelli, que por cierto es de origen italiano, se explica en gran parte por la caída en desgracia de su hijo, el que veis abajo a la derecha. Su hijo es Juan María Bonelli, hijo de Emilio, que fue gobernador de Guinea Ecuatorial en la década de 1940. Juan María Bonelli era máximo responsable político de la colonia y en pleno franquismo, por cierto, en una Guinea donde de los mayores propietarios era gente como Carrero Blanco y luego las empresas del cacao adictas al régimen y con el negrito del África tropical, pues se le ocurrió al bueno del hijo de Emilio Bonelli secundar a los docentes indígenas que solicitaban, pobre ingenuos, la equiparación laboral con los funcionarios españoles. Bueno, pues al igual que el inspector general de Educación, el hijo de Emilio Bonelli, Juan María, este apoyo a los docentes indígenas le costó el puesto y esta decisión alimentó los primeros brotes independentistas en la región. Ojo, el franquismo, como cualquier régimen dictatorial y totalitario, se encarga de escribir la historia y de hacer quién aparece en las fotos y quién no aparece. José Antonio Rodríguez Esteban, gran amigo mío, más joven que yo, profesor del departamento, bueno, eso no es difícil, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, describe de la siguiente manera los vaivenes de que fue objeto la memoria del vitoriano. Él dice, es un académico, si no me creéis a mí, por lo menos creedle a él. Tanto la omisión como la reivindicación de la obra de Manuel Iradier han venido a ser un reflejo fiel de los ideales colonialistas españoles en diversos momentos de su historia. Olvidado casi por completo tras los acontecimientos de 1898 y aún antes, salvo el recuerdo que de él realizaron a principio de siglo en la prensa periódica Ramiro de Maeztu, Ramón Olascoaga y José María Salaverría, no fue hasta el periodo de Franco cuando se reivindica su figura, y esta vez como la de un héroe nacional cuya obra, pese a su origen vasco, es curioso esto que tengan que decir, pese a su origen vasco, solo quiso servir a los intereses de la nación española y cuya actitud de abnegación y sacrificio podía y debía ponerse como ejemplo en la formación de las nuevas generaciones, parece todo esto, de las nuevas generaciones españolas. Ramiro de Maeztu, ya conocéis su labor por la hispanidad y también su gran rigor científico e historiador, Ramón Olascoaga y José María Salaverría. ¿Quién era Ramón Olascoaga? Por cierto, Ramón Olascoaga y Bulfi, emparentado con los Iradier a través de los Amán, en Bilbao y tal. Bueno, pues este otro gran valedor en los años 20 del siglo pasado, de Manuel Iradier, Ramón Olascoaga, era un prolífico articulista. Porque ya prolífico y articulista, esto significa estar todo el día escribiendo cosas de lo que no sabes, de lo que hoy llamaríamos extrema derecha, y que, por cierto, recibió la Cruz del Mérito de la Orden del Águila Alemana por orden firmada por el mismísimo Adolf Hitler. Vale. ¿Quién era José María Salaverría? Pues era también un ferviente franquista, articulista, defensor de una versión reaccionaria del nacionalismo español. Y también en la órbita conservadora franquista está el donante de la estatua de 1956, que no fue iniciativa del Ayuntamiento de Vitoria, no, fue una donación de Lázaro Ramírez Escudero, nacido en Merguenda, está muy vinculado al Valle de Zuya, al municipio de Cigüeitia, y sinceramente, si queréis mi opinión, de todas maneras estoy aquí, os la voy a dar. Manuel Iradier merece una estatua en Vitoria, pero no esta.
No esta por estas motivaciones. Me da igual, puede ser esta. Muy bien, ha salido muy favorecido. Pero no por esas motivaciones. Se merece una estatua. Se merece una estatua por su filantropía. Se merece una estatua por su afán de conocer lo desconocido. Pero ya me habéis entendido. Y de hecho, a ver, esta estatua, de haber sido en color, pues no sé, la camisa igual habría sido azul. Por cierto, José María de Arilza, conde de Motrico, primer ministro de Asuntos Exteriores de la democracia. José María de Arilza dijo de Manuel Iradier que era nuestro primer falangista. Por favor. Y en esta inauguración dice el pensamiento alavés que a Manuel Iradier se le comparó con San Francisco Javier. Vale. Bien. Enseguida me quito el salacot. Le quito el salacot. El haberme referido desde un ángulo poco glorioso a la participación de Iradier en la aventura colonial española y el haber tratado de desmontar la leyenda de un Iradier conquistador, palabra textual de Ramírez Maeztu, puede que sorprendiera o incluso molestara, lo siento, a más de algún asistente a mi conferencia de 2011. Sigo pensando que no hay mejor manera de honrar la memoria de un individuo que la de intentar comprender su vida en su complejidad sin ceder a la tentación de alimentar mitos por puro chauvinismo y peor aún por intereses ideológicos. Además, a ver, entre nosotros, la implicación de Iradier con el colonialismo nos remite a un episodio poco edificante de la historia como es el reparto de África, es decir, la apropiación indiscriminada de un continente por parte de los europeos. Y de verdad, en Álava, si se trata de eso, ya tenemos al negrero Julián de Zulueta. O sea, ¿para qué queremos reivindicar a un Iradier colonizador si tenemos a un negrero Julián de Zulueta? En el mayor manual de la historia de la trata negrera, Thomas Hughes, la primera página está dedicada al mayor negrero de la historia y es el alavés Julián de Zulueta. En más de una ocasión se ha apodado a Iradier el Stanley vasco, por Henry Morton Stanley, el que puso en bandeja el Congo belga al rey de los belgas, considerado ahora el gran genocida, después de Netanyahu. Las vidas de Iradier y Stanley efectivamente fueron paralelas, pero sus trayectorias y talantes fueron completamente diferentes. Es cierto que se encontraron aquí. Es cierto que este salacot, por cierto, está firmado por el bisnieto de Stanley, que vinieron aquí en varias ocasiones a Vitoria. Pero si tenemos que comparar a nuestro Iradier africano con otro explorador, por su talante, por su temple y por su gallardía, Iradier es en la derecha, yo pondría al italiano Pierre Savorgnan de Brassa, que ha dado nombre a Brazzaville, que por cierto, en esta foto de la izquierda, Pietro Savorgnan de Brassa, está acariciando un perro. El perro de Iradier se llamaba Ali. Y Iradier lloró. Se paseaba por él por el Retiro, en la época que estaba en Madrid. Iradier lloró con la muerte, como un niño, con la muerte de su perro Ali. ¿Te puedes imaginar eso de africanos como los Stanley o los otros que iban por África pegando tiros y matando todo bicho viviente, incluidos los bípedos humanos? Para dar carpetazo al Iradier con Salacot, citaré sus propias palabras de 1888, cuando él tenía 34 años. Lo único que deseo es que, ya que yo he sido asesinado en mis aspiraciones y en mi entusiasmo por África, no sirva este ejemplo para encallecer en el mundo de los desengaños y matar en su origen las nobles ambiciones de los demás viajeros españoles. ¿Podemos decir que fue inútil la obra africana de Manuel Iradier? Qué curioso. En mayo de 2025, el mes pasado, hace unos días, Quique Gutiérrez Freire,
en el grupo que tenemos de la exploradora, nos mandaba este recorte. ¡Tin! El Tribunal Internacional de La Haya acaba de dictaminar que los islotes de Mbañe, Conga y Cocoteros que están en la bahía de Corisco son de Guinea Ecuatorial y no de Gabón. Un problema postcolonial. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese problema? Pues porque está lleno de petróleo. Está lleno de petróleo offshore, lleno de petróleo. ¿Y qué había sucedido en esos islotes? De lo que yo fui testigo. Lo siento, mamá, pero esta vez me vas a ver las piernas. Yo me había presentado en el islote de Mbañe cuando me habían dicho, estaba yo en Corisco, atención, se oyen disparos, creo que los gaboneses, como así fue, han invadido el islote de Mbañe, más conocido como la Isla de las Ratas. Explicaros por qué es la Isla de las Ratas me llevaría a otra conferencia. Y yo me presenté allá. Claro, Gabón decía, esto está enfrente de Gabón. Si le hubieran hecho caso a Iradier, el Muni sería también la parte inferior. Cocobeach, ¿te acuerdas lo bien que se come en Cocobeach? Pero no fue así, no fue así. Entonces esos islotes estaban enfrente de la costa de Gabón. Bueno, yo me presenté allá, por Dios, por cierto, me presenté en un cayuco a remos, porque si te presentabas con un motor te disparaban, le habían disparado al embajador francés. Los franceses tienen presencia militar allá. Y me habían dicho, ojo, si quieres llegar allá, en medio del mar, remando en un cayuco con dos, ni siquiera fan, dos vengas por allá. Estos son fan, eran gaboneses, hablaban francés. Yo me presenté allá, les dije que soy socio del Círculo Vitoriano, y este señor tan simpático con la camiseta, que era militar, me dejó estar allá un rato y me fui. ¿Por qué digo esto? Pues porque el Tribunal Internacional de La Haya ha dictaminado que estos islotes son de Guinea Ecuatorial. Llamé a La Haya y me dijeron, sí, nos hemos basado en los mapas de los exploradores españoles, en los mapas de Manuel Iradier. Manuel Iradier estuvo allá, y como puso esos islotes en los dominios del Muni, siglo y medio después se han hecho valer en La Haya, y la labor africana de Iradier ha servido para un dictamen de la justicia internacional. No me digáis que no es bonito. Pues bien, a partir de esto, ¿qué podemos decir que no conozcamos ya del Iradier sin Salakot? Vamos a empezar con los scoops. Primero, que el sueño de África, parafraseando el exitoso libro de Javier Reverte, de Iradier, cuando era jovencito, no fue tan incondicional como hasta ahora creíamos, o al menos como hasta yo creía. Es curioso, mi hermano es de ciencias, yo soy de letras, pero al final he llegado a la conclusión de que el método histórico, el método de la investigación, incluso periodístico, también tiene algo del método científico, como mi hija me suele enseñar, que es biomédica. Me dice, sí, papá, tienes que fijarte en una hipótesis y luego te vas al laboratorio, en mi caso te vas a los archivos, y si descubres algo, o por serendipia, entonces o bien confirmas lo que tú creías, o bien descubres algo nuevo. Bueno, pues un historiador se tiene que regir también por esto. Entonces, ¿qué va a cambiar la construcción de los relatos históricos en los próximos decenios, si no ya? Dos cosas, la investigación genética y la inteligencia artificial, que es capaz de entrar en archivos y descubrir cosas que la vida, la corta duración del ser humano no le permite realizar. Pero incluso ahora se están digitalizando archivos que permiten hacer búsquedas cruzadas. Y yo regularmente hago dos búsquedas en archivos o en digitales. Una en eBay, por ver si hay algún cacharro de Manuel Iradier y Wulfi que esté en venta y en toda colección, y otra en pares, los archivos nacionales que están integrando cada vez más. Yo no sé lo que voy a buscar, pero pongo nombres de los que yo investigo. ¡Bingo! ¡Bingo!
Hace un par de meses encuentro un expediente del Ministerio de Ultramar, Sección de Gobierno y Fomento, Negociado de Montes y Agricultura, fechado en 1874, en noviembre de 1874. ¿Y qué dice este expediente? Asunto: granja modelo en Mindanao, proyectada por don Enrique Irabien y don Manuel Iradier. Iradier e Irabien habían elevado una instancia el 1 de noviembre por la que solicitaban irse a Mindanao a fundar escuelas agrícolas y hacer estudios sobre la vegetación con vistas a enseñar a los naturales las políticas agrícolas más modernas y sencillas. Hablan de la creación de granjas modelo y de llevar a cabo todo género de estudios científicos en la isla para el provecho de los naturales. Una ONG. Es decir, cuando Álvaro Iradier refunda la africanista Manuel Iradier como ONG, no sabíamos, no teníamos noción de que antes de irse a África, ella quería ir de cooperante con Irabien. ¿A dónde? A Filipinas. ¿Y por qué a Filipinas? Pues de la letra de Iradier dice: porque al sur del archipiélago filipino y vivificada por el sol de los trópicos se halla la isla de Mindanao, de la cual el célebre Magallanes tomó posesión en nombre del rey Carlos V. Gracias, Manuel, me ha hecho caso. El Carlos V estuvo aquí. Bueno, a ver, pide Iradier e Irabien. Irabien es un gran amigo suyo. Luego hablaremos, Luego hablaremos, porque claro, hay que elegir entre la mujer con la que te acabas de casar ese mes de noviembre de 1874 o tu amigo. En realidad se quieren ir a Irabien, que es de origen guipuzcoano, se quieren ir a Mindanao. Por cierto, hasta la ciudad de Davao, que es la cuna del dictador Duterte, se quieren ir porque es la nueva Guipúzcoa. Es una ciudad que ha fundado José Cruz, sí señor, María de Ollanguren, que había nacido en Vergara en 1800. Y en 1825 había fundado Davao, a la que llama Nueva Vergara. Vale, no os voy a aburrir, pero si Iradier no hubiera ido a África, se hubiera encontrado aquí. Y no tendría Salacot, tendría gorro de cooperante filipino. Y se habría encontrado con estos simpáticos señores. Ollanguren es considerado el padre fundador de Davao y de la isla de Mindanao. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido en noviembre de 1874? Que Iradier se ha casado con Isabel de Urquiola. ¿Qué va a responder el negociado? Pues que el estado actual de atraso de la civilización de Mindanao, que no permite sacar provecho, que el traslado de la excursión sería muy costosa y que el negociado entiende que debe de negarse la solicitud, limitándose a poner visto, a fecha del 16 de diciembre de 1874. ¿Qué está pasando, según el diario de Iradier, el 16 de diciembre de 1874? Cito textualmente: he llegado al Ebro, hoy 16 de diciembre de 74, es el inicio de su viaje a África. No tengo, esto os lo libro, no sé qué pasó exactamente esos días. No sé si Iradier, que se había casado, se fue a África porque ya le habían dicho que iba a ser que no a Filipinas, o no sé si fue porque su mujer dijo: mira, tú no te vas con Enrique Irabien, nos hemos casado y entonces tienes que ir conmigo. Y la cuñada va y se apunta y dice: yo no voy si no viene mi cuñada. No sé si se había roto la amistad con Enrique Irabien. Luego fueron amigos. Luego el propio Enrique Irabien hizo un folleto muy interesante. Lo que sí os puedo decir es que Enrique Irabien Larrañaga entró en la carrera militar, es autor del folleto de la exploradora de 1881 y colaboró con la revista Euskal Herria entre 1884 y 89. Y por cierto, la tentación de Filipinas no fue la única tentación extraafricana de Manuel Iradier. A su vuelta de segunda viaje a África, dado el fiasco de su experiencia africana, pensó seriamente irse a Perú y entró en contacto con el Ministerio de Perú en Madrid porque las autoridades peruanas ofrecían terrenos en el Amazonas, ojo, terrenos que estaban en disputa también con Ecuador
y con Colombia. Al final Iradier se quedó en España, pero claro, había que dar de comer a la familia. Se ha desentendido a los 30 y pocos años de la labor africana. La esposa Isabel ha tenido, después de la muerte de Isabela, que ha sido gestada en África, que ha muerto en África, Isabel se ha vuelto antes a España, en concreto en Tenerife, ha tenido la hija Amalia, que tiene un fin trágico, va a fallecer en vísperas de su boda, y los ataques de fiebres posiblemente contribuían a su malestar. Y para entonces, en 1888, hay un vástago que es Manuel, y también hay otra persona que forma parte de la familia, que es el ama de pecho de Manuel, que es la navarra Petra, y que forma parte de la familia, y a los que hay que alimentar. Pues ya no tenemos el Salakot. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues la actividad profesional más larga de la vida de Iradier, 8 años, fue al servicio de la compañía de ferrocarril Anglo-Vasco-Navarra, a la que entró como empleado en 1888. Por cierto, el propio Pantaleón Iradier ya había sido autor de el arquitecto había sido autor de un anteproyecto de ferrocarril entre Vitoria y Bilbao, que todavía creo que lo habéis hecho, ¿no? Que fue comisionado por el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación Foral de Álava. ¡Qué curioso! Mientras Henry Morton Stanley está dirigiendo en el Congo las obras del tren entre Boma en la costa y Matadi en el interior, que fue una auténtica sangría de seres humanos. Ese le llamaban el ferrocarril de la muerte. Decían que por cada traviesa había un negro muerto. Mientras tanto, Iradier está haciendo un ferrocarril en la llanada como jefe de personal que recibió todos los elogios de sus empleados. ¿Qué más podemos decir del Iradier sin Salakot? Bueno, pues qué curioso. Cuando estaba editando, se estaba imprimiendo en la imprenta Viuda de Iturbe e Hijos, en 1887, imprenta que estaba en el actual Tolonio. Si os fijáis a la izquierda, Iturbe. Por cierto, ¿hay algún Iturbe en la sala? Sí, ¿te puedes levantar? John Iturbe, me has dado esta foto. John Iturbe es descendiente de los Iturbe. Efectivamente, luego tenemos la palabra. Entonces, a ver, mientras tus antepasados, tu bisabuelo, estaba imprimiendo este libro que está aquí, lo que hacía Iradier, que era un culo inquieto, era mirar cómo se hacían los fotograbados. Y él hizo los fotograbados. Pero no solo eso, él tenía prisa. Quería que este libro saliera rápido. Y le parecía que era lentísimo el método de ir letra a letra. Letra a letra se llama monotipia. Y a él se le ocurrió juntar caracteres que eran redundantes en la imprenta y no tener solo A, B, C, D, no, tener el que, tener el la, tener el tal, y entonces inventó la catatipia. Y se hizo amigo del jefe de la imprenta de la Diputación, que era Raimundo Betolaza. Y la imprenta le dijo, vamos a probar la catatipia de Iradier, y efectivamente funcionó. Y además funcionó la caja sistema Iradier, que inventa Iradier, la caja sistema Iradier la incorpora la Diputación de Álava desde 1894 hasta 1909, época en la que, perdonad el toque personal, mi bisabuelo materno es empleado en la imprenta de la Diputación, con derecho a vivienda. Eso explica que su hija, Carmen, mi abuela, naciera en la propia Diputación y le llaman la palaciega. Es decir, tu bisabuelo John es el que está aguantando a Iradier, que dice, oye, que estos chicos tienen que ir más rápido, te voy a inventar un sistema, y mi bisabuelo es el que lo va a utilizar en la Diputación, con lo cual tenía más tiempo para el cigarrillo y
y el bocadillo. Esto es muy bonito. ¿Qué sucede? Pues que Iradier, con esta experiencia, se dedica a recorrer España ofreciendo a las imprentas su caja tipográfica y de paso a vender su libro. El otro día en eBay encontramos un libro de Iradier dedicado al impresor de la época en Valladolid que se hizo con el norte de Castilla. Y alguien me dijo, ¿y por qué es este? Busqué en internet, porque era un impresor. Él iba por España y decía, te vendo el libro que se ha hecho con la catatipia. El caso es que en Madrid Iradier visitó la empresa alemana, la filial alemana de Richard Gans. Y Richard Gans intentó ayudarle, pero poco. El caso es que fracasaron. No os lo perdáis. Cuando ya se había muerto Iradier, curiosamente, la firma Gans, basada en Berlín, introdujo la caja alemana que era la catatipia de Iradier. He podido consultar las patentes registradas por Iradier y efectivamente está la catatipia, consistente en disponer tipos de impresión con caracteres o signos múltiples en una sola pieza. Está un procedimiento para obtener planchas tipográficas, para hacer grabados. Por cierto, en recuerdo, como todos somos perecederos y lo único que queda aquí es el papel y la ignorancia, he decidido que en recuerdo de esta charla, estos grabados que veis aquí de Stanley, que son originales, que se expusieron en su día en el centenario de la muerte de 150 aniversarios de la muerte de Iradier, estos, si la Junta tiene a bien, podrán decorar en la zona del bar de socios, que ya está decorado con un trasunto de estilo colonial. Entonces, estos grabados, pues, si queréis, los aceptáis como regalo. Porque el propio Iradier investigó en este tipo de grabados. También patentó máquinas de contadores de agua, de gas y electricidad. Y ojo, un contador de velocidad o regulación automática de sistema Iradier que adoptó Bilbao. Y, a mi gran sorpresa, también un procedimiento para avisar la presencia de incendios. Un detector de incendios. Un detector de incendios. La primera patente, que no prosperó, pero que solo por eso, de verdad, merece la estatua. Y curiosamente, yo buscaba a Manuel Iradier. Ojo, pero no solo salió Manuel Iradier y Wulfi, me sale una patente, invención, del 7 de junio de 1915, Manuel Iradier padre lleva 4 años muerto, firmado por Iradier Urquiola. Él había transmitido a su hijo, al que no llevaba a la escuela, le educó él en casa, le había transmitido la misma curiosidad y el mismo afán investigador. La patente de Iradier hijo es para una disposición en el corte de los frentes o testas de las tablillas machimbradas destinada a la pavimentación. Bueno, expiraron los derechos, ¿eh? No os preocupéis, creo que la familia Iradier nos hizo rica con estos inventos del TVO, que por cierto también experimentó con papel fotográfico. Y ya estamos llegando al final, a la traca final, a la mascletá. ¿Por qué? Porque estamos llegando a la resolución de un enigma. Estamos llegando al momento en el que vamos a saldar una deuda histórica hacia una mujer que podemos considerar la olvidada entre las olvidadas. Sabemos que Manuel Iradier se casó con Isabel Urquiola en noviembre de 1874 y que emprendió el viaje a África en diciembre de ese mismo año. No se fue a Filipinas, se fue a África. Podemos considerar que era una luna de miel. Por cierto, claro, yo debo ser el raro. Yo soy el raro que no me fío de lo que dicen los libros. Yo quiero ver las partidas de nacimiento. Atención, Isabel con Y. Vale, será banal. La gente dirá, qué tontería, más me da que sea con Y. Ojo, estamos en la era de digitalización. Si no tienes en cuenta que es con Y, cualquier búsqueda que hagas, no te sale. En partidas bautismales y en partidas sacramentales. Isabel con Y.
había nacido en Vitoria en julio del 54. Os he dicho, se llevaban un día y fallecieron con 27 de diferencia, Isabel con Y 27 días después. Pues bien, seguramente, por cierto, Isabel es la de la derecha de la foto, es la mayor de los hijos del panadero Urquiola. El nombre del panadero es Valentín creo, no lo tengo aquí, pero vamos, creo que es Valentín Urquiola, y Sebastiana Estela Badiola. Sebastiana va a morir, el panadero se va a casar con otra, la familia se va a desintegrar. Yo creo que eso explica que tanto Isabel como, no la hermana pequeña, que es Manuela, porque ojo, aquí ha habido historiadores que, vamos, no han pasado por una partida bautismal en la vida. Aquí ha habido muchos que han hablado de la hermana de Isabel que acompaña a Iradier, y algunos le han llamado Teresa, otros Jerónima, otros la han confundido con Manuela. No pasa nada, vamos a San Pedro, miramos las actas y llegamos a la conclusión de que es Juliana en los papeles. ¿Quién es Juliana? Es la de la izquierda. ¿Quién es el chico de arriba? El chico de arriba es Esteban. Por cierto, Esteban con V. Este Esteban es amigo de Manuel, va a ser médico y va a morir también a una época muy temprana. Manuela es la pequeña. Manuela es la que va a morir a edad temprana. Pero claro, como hay historiadores que piensan que era Manuela la que había viajado a África con Isabel y con Manuel, dicen, se ha muerto. Pero no es así. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí entramos con las cosas divertidas. Sucede que vamos a esclarecer el enigma de la cuñada de Iradier. Y para eso vamos a escuchar un vídeo, si no os importa, de una invitada especial, gran amiga mía. Hola a todos, soy Cristina Morató, saludos desde Madrid y siento mucho no poder estar hoy con vosotros en Vitoria. Quería comentaros que en el año 2003 publiqué este libro, Las reinas de África, donde le dediqué un amplio capítulo a Isabel Urquiola, la valiente, abnegada e intrépida esposa de nuestro queridísimo Manuel Iradier. En ese momento apenas pude aportar nada sobre su hermana Julia, porque había muy poca información. Ahora Ramón Jiménez Fraile, mi querido amigo que es un verdadero Sherlock Holmes, me ha dado la grata noticia de que ha podido descubrir bastante información sobre ella y sobre todo ha podido descubrir a los descendientes directos de Julia de Urquiola en Argentina. Creo que se salda de esta manera una deuda con una mujer que sin duda tuvo un papel importante en las expediciones a África de Manuel Iradier y creo que también... Y sobre todo... Espera, ahora. Vale, ponlos al principio, Yo creo que la vamos a oír. Ponlo al principio. Creo que se salda de esta manera se veía. Y sobre todo ha podido... Ponlo al principio, eso. La escuchamos. Soy Cristina Morató, saludos desde Madrid y siento mucho no poder estar hoy con vosotros en Vitoria. Pero sí quería comentaros que en el año 2003 publiqué este libro, Las reinas de África, donde le dediqué un amplio capítulo a Isabel de Urquiola, la valiente, abnegada e intrépida esposa de nuestro queridísimo Manuel Iradier. En ese momento apenas pude aportar nada sobre su hermana Julia, porque había muy poca información. Ahora Ramón Jiménez Fraile, mi querido amigo que es un verdadero Sherlock Holmes, me ha dado la grata noticia de que ha podido descubrir bastante información sobre ella y sobre todo ha podido descubrir a los descendientes directos de Julia de Urquiola en Argentina. Creo que se salda de esta manera una deuda con una mujer que sin duda tuvo un papel importante en las expediciones a África de Manuel Iradier
y creo que también es importante rescatarla para aportar su nombre a la lista de las grandes viajeras y exploradoras por el continente africano. Felicidades, Ramón, y muchas ganas de conocer más sobre esta misteriosa Julia de Urquiola. Bueno, pues Íñigo, ¿nos devuelves a la PowerPoint? Y ahora os voy a explicar en qué consistió la investigación detectivesca. Y vamos a ir acabando. Sí, ya busco ya la diapositiva. Ya la busco y la lanzo. Muchas gracias. Pues esa investigación detectivesca arranca de casualidad. Bien. Ahora se ve. Estáis viendo, ¿verdad? Este señor se llama César. ¿Me oyes? Este señor se llama César Ortiz. Este señor llevaba tiempo intentando contactar a las instancias vitorianas, pero a principios de este año contactó con la excursionista Manuel Iradier. En concreto con una persona, no sé si está en la sala, pero luego vamos a escuchar que él la menciona. Este señor tenía muy poca información, tenía un retrato de señora, que veis del lado izquierdo, y un retrato de un señor. Esos son sus antepasados, sus abuelos. Entonces, él decía, yo es que mi abuelo tenía poca memoria, no conocía a mi abuela, pero yo creo a esta le llamamos Julia, y era Urquiola, y creemos que tenemos orígenes vitorianos, explorador, tal no sé qué. Claro, a ver, la primera reacción de un historiador, porque la llamada esta se la pasan a mi primo Iñaki, luego esto me llega a mí, y lo primero que tengo que decir es, vale, vamos a pasar esto por el filtro porque yo los datos que tenía, pues es que ni la Morató había dicho nada, hay autores que decían que era Manuela, en todo caso de ser sería Juliana, otros hablan de Teresa. El Ayuntamiento de Vitoria ha llegado a reconocer que no sabe nada de la cuñada, pero bueno, tenía visos de que por lo menos vamos a ver qué hay detrás, porque además él pretendía que algo había oído de su familia y además exhibía un acta de nacimiento, pero ya hecha en Argentina, donde se hablaba de apellidos como Estala, como Urquiola, y se hablaba de Julia. Claro, él, salvo esos recuerdos y ese documento argentino, él solo tenía el retrato. Pero es que yo el retrato le dije, oye, ¿no se te ha ocurrido desmontar el retrato? ¿No se te ha ocurrido abrirlo? En primer lugar le digo, ¿qué pone detrás del retrato? Porque hay cosas que no se me pueden inventar. Entonces, como veis, hay una etiqueta cortada que pone Po, la ciudad francesa de Po. Y yo le digo, abre el retrato, desmóntalo. Lo desmonta y en el dorso aparece el laboratorio fotográfico, que es de Todosa. Y ahí, ¡pum!, se me abre la mente. Todos, sobre todo Ángel Martínez Salazar, todos dicen que Isabel de Urquiola pasaba largas temporadas en Todosa y nadie sabía por qué. Todosa. Pues eso no se lo van a inventar en Argentina. Todosa. Qué casualidad. Y luego digo, y él me dice, sí, mi abuelo emigró a Argentina en 1913. Y yo digo, vale, un abuelo que viaja con la foto de su madre, si el marco es de Po, es que ha viajado por Francia, porque es más fácil para alguien del País Vasco irse al puerto de Burdeos, que en 1913 tenía tanto más tráfico con Argentina que los puertos españoles. Conclusión, ¿qué hago?
Me voy con el dato. Apellidos: Urquiola Estala, 1913. Pasajeros de los 4 barcos que zarparon desde Burdeos. Bingo. Bingo. Es hijo de Juliana Urquiola y de Julio César Ortiz. Perdón, César Augusto. Perdón, lo voy a decir. Gregorio Ortiz. De Gregorio Ortiz. Entonces, Gregorio Ortiz y Juliana son los abuelos de nuestro César Ortiz. ¿Qué otro elemento tenemos a raíz de este descubrimiento de que es Juliana, a la que le llaman Julia en familia? Pues me remito a los mapas que levantó Iradier en la zona y que han servido al Tribunal Internacional de la Haya. Me encuentro con que en el islote de Eloey Pequeño, Iradier dedicó 2 topónimos con nombre de mujer. Uno, Punta Julia, y otro, Punta Amalia. Os he dicho que la hija se llamaba Amalia, pero la madre de Iradier también se llamaba Amalia. O sea que está claro. Es decir, Iradier ha dedicado estos 2 topónimos a 2 personas muy importantes para él. Su madre, fallecida, y su cuñada, de la que hasta ahora no sabíamos nada. Pues bien, hurgando los archivos, también he logrado ver que el propio Manuel Iradier fue testigo de la boda de Juliana, a la que en familia le llamaban Julia. Y ya os ahorro todo lo demás. He podido retrasar la historia de con quién se casó, con el Ortiz que se casó, que primero era de Burgos, de Briviesca, y luego se instaló con él en Tolosa. Y el hijo que tuvieron, claro, la pregunta de César Ortiz es, ojo, yo sé quién era mi abuelo, pero ¿acaso mi abuelo tuvo más hermanos? Bueno, pues aquí es donde Sherlock Holmes se pone en marcha. Vale, yo tengo ya un individuo que ha nacido, sé la fecha que ha emigrado a Argentina, que se llama Gregorio Ortiz, que ha emigrado en 1913. ¿Pero tiene algún hermano? No os lo perdáis. Haciendo búsquedas cruzadas, me encontré con un documento de la Gaceta de Madrid de 4 de febrero de 1909, en un listado diciendo que una notificación de excedente de cupo en 1909 no había llegado a su destinatario en Tolosa, y esta persona se llamaba Arturo Ortiz Urquiola, hermano mayor del que emigró a Argentina. Si ha habido alguno más entre medios, todavía no lo sé. Pero como te llamaban a filas a los 20 años en 1909, este habría nacido en 1889. La boda había tenido lugar en el 1888, con lo cual este es el primogénito. Y hemos encontrado a mi amigo ya del alma, César Ortiz, que apenas sabía algo de su abuelo. Ya le he encontrado un hermano mayor de su abuelo, que ese aparentemente no emigró a Argentina. Y llegados a este momento vamos a escuchar el saludo que nos envía desde Argentina nuestro César Ortiz. Si nos puedes poner que es este de aquí. Mira, es este vídeo. Y el de la derecha. Hola, buenas noches allí. Soy César Ortiz y es un gran gusto para mí tomar contacto con ustedes a través de
La tenía que haber incorporado a la PowerPoint. Bien, ahora sí. Hola, buenas noches allí. Soy César Ortiz y es un gran gusto para mí tomar contacto con ustedes a través de este mensaje. Ramón me pidió que lo haga en un minuto, pero debo decirte, Ramón, que no voy a cumplirlo. No entra el mensaje en ese tiempo. Desde hace muchos años estoy buscando información de mi familia originaria en el País Vasco. Nosotros somos la rama argentina de esa familia que comenzó esa historia por allá por el año 1913, cuando mi abuelo llegó a Argentina. Creo que como una coincidencia, la búsqueda que yo inicié para saber de mi familia también ha resultado en una oportunidad para conocer y difundir mucho sobre la vida de Julia Urquiola Estala, quien tuvo una vida muy diferente a la de las jóvenes de su época, acompañando a su hermana Isabel y a Manuel Iradier en Guinea Ecuatorial. Aquí lo que yo tengo es una foto de mi bisabuela, Julia Urquiola, como adulta joven, que tuvo al menos 2 hijos, Arturo Ortiz Urquiola y César Ortiz Urquiola, que aquí está de adulto joven mi abuelo. Él es el que emigró hacia Argentina y comenzó en la rama argentina de la familia por allá por 1913. Quiero agradecer primero a un integrante de la asociación Iradier Mendi Taldea, Alejandra Bueno, que fue quien generosamente y desinteresadamente me buscó el contacto con Álvaro Iradier, bisabuelo de Isabel, o sea, pariente directo, aunque un poco lejano, y Álvaro introdujo en mi vida, me presentó a Ramón, del cual estaré siempre muy agradecido por su amistad y por la ayuda que me dio y me está dando en esta búsqueda de familiares en el País Vasco. Evidentemente no puedo estar presente ahí, estoy aquí y tengo el gusto de inmensa alegría de que en representación de mi familia está mi primogénita, mi hija María Clara Ortiz, Clarita, que junto a la compañía y siempre apoyo de su esposo, Santiago López, han podido viajar hasta Gasteiz y estar entre ustedes en este momento. Les mando un saludo desde mi casa, mi finca, Urquiola, con el nombre Urquiola en honor a mi familia. Un saludo y disfruten de la velada. Creo que lo habéis entendido. Tenemos entre el público, ven con nosotros, a la tataranieta de Julia Urquiola, que acaba de venir directamente de Argentina, pasando por Barcelona, para este encuentro con todos nosotros. Yo creo que se merece un fuerte aplauso. Pero por favor, un aplauso hecho todos de pie. Todos de pie, por favor. 150 años después, una rama de la familia Urquiola vuelve a Vitoria y yo creo que para mí sería muy entrañable, de hecho lo ha sido en esta búsqueda, y me parece que estamos todos muy contentos de teneros aquí. Se acopla con esto, igual hay que ponerse un poco más para Sí, no, aquí, de teneros aquí. Y yo creo que como ya no tengo nada más que decir, hemos convertido esto en un reality show. Nuestra presidenta Blanca Arana, que va a hacer una entrega de unas flores para ti y en realidad para Julia. Muchas gracias.
sé si ya... Bueno, llevas pocas horas en España, supongo que todavía sigues hablando en argentino. Entonces, nos gustaría pues tener unas palabritas tuyas. Bueno, se me da un poco mal esto de hablar en público, pero... Por ahora. Por ahora. Pero la alegría es inmensa de poder estar presente hoy. Sobre todo representando a mi padre, que sé que para él es muy, muy importante esto. Sé que lleva años investigando sobre su familia y sus raíces. Que en nuestra casa de campo, la Yapués Turquiola, habla de esta curiosidad y este amor que tiene por su herencia, el apellido. Que es la nuestra también. Así es. Y bueno, nada, estoy muy orgullosa de mi padre, de verdad, por todo este camino, por su perseverancia y por el amor que le pone a todo esto, a la historia. Así que gracias, Ramón, por la invitación. Bueno, yo agradecer a Ramón esta brillante conferencia y este trabajo tan arduo que realiza. Es un honor para el Círculo Vitoriano tenerle de socio, para nosotros es un ilustre socio, porque siempre nos aporta información y cosas nuevas muy interesantes. Así que gracias, Ramón, y gracias a todos por estar aquí. Muy bien. Esperemos que os haya gustado. En todo caso, ha sido muy emocionante.